tardes a todos. ¿Cómo están, chicos? Bien, así me gusta. ¿Cómo andan por acá? Bien. ¿Están todos preparados? Sí. Bueno, les quiero contar que la invitada de hoy fue elegida en las elecciones legislativas del 2017 y desde ahí asume la banca como diputada provincial. En el bloque del Frente de Todos les pido un fuerte aplauso para Mónica Macha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Por favor. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muy bien. ¿Estás lista? Sí, por supuesto. ¿Te vas a someter a la tribuna? Someter es una palabra fuerte, no. Voy a conversar con la tribuna. Sí. Bueno, te vas a brindar. Me voy a brindar, eso sí, ahí va. Bueno, entonces sin dar más vueltas, arrancamos por allá. Acuérdense, ¿qué tal? Presentarse. Sí. Hola, mi nombre es Iris, soy del movimiento Evita. Sobre la violencia de género. ¿Cómo pensás que se puede trabajar para frenar la violencia y los femicidios? Bueno, a ver, en principio creo que hay que es un problema que tenemos a nivel en nuestro país y que es un problema a nivel mundial. O sea, yo creo que cuando hablamos de algunas epidemias o pandemias, ¿no? La pandemia con esta idea de una situación que se da en todo el mundo, bien podríamos pensar que la violencia de género es una pandemia. Que es una pandemia social, pero que tiene que ver con esto, con algo que está sucediendo, que viene sucediendo hace muchísimo tiempo y que implica la violencia por motivos de género y que a veces esas situaciones llegan a femicidios. Entonces, por un lado creo que hay una necesidad de que el Estado tome partido en esto y que esto lo vemos, digo, nosotros con nuestro Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional, en nuestra provincia también a nivel provincial, que hoy ya son muchísimos, casi todos los municipios que también tienen un área de políticas de género. Entonces, creo que esas intervenciones son fundamentales para tratar a las personas, digo, tener un ámbito de tratamiento para las personas que sufren esa violencia. En la experiencia que a mí que me tocó atravesar en el distrito de Morón, que empezamos con esta política en el año 2004, también lo que veíamos es que las mujeres que llegaban al Centro Vivir Sin Violencia, para poder, digamos, tramitar toda esa situación, para desandar una relación basada en la violencia, necesitaba por lo menos 2 años de tratamiento individual, tratamiento grupal, de acompañamiento, a veces con denuncia en fiscalía y a veces no, digo, porque también son cosas que van por carriles diferentes. Entonces, eso como tratamiento. Después, mucha política de prevención, que eso significa, esto que estamos haciendo acá, por ejemplo, tiene que ver con eso, con poder tratar el tema, poder pensarlo. Nosotros nunca sabemos con quiénes hablamos, quiénes nos están escuchando, y tal vez algo de lo que estamos diciendo acá, digamos, resuena en alguna situación de alguna compañera o compañere que esté sufriendo esta situación y de repente, bueno, ahí generar la instancia de saber que somos muchas personas las que estamos trabajando para erradicar la violencia por motivos de género. Entonces, creo que hay una cuestión ahí muy vinculada al Estado en sus políticas de prevención, de tratamiento, de asistencia, de cuidado y también un rol fundamental de las organizaciones. Porque también hay un punto en donde para poder plantearnos este tema necesitamos hablar de un Estado presente. Pero también saber que con ese Estado presente solo no alcanza en este tema, ¿no? Que necesitamos de organizaciones, necesitamos de una cuestión muy solidaria, porque a veces el Estado no llega, porque hay situaciones, ustedes deben saber, en cada barrio, en cada lugar, que hay situaciones que se desencadenan cuando el Estado, digamos, un sábado a la noche, no sé, por decir alguna cuestión, o momentos donde no va a haber una respuesta inmediata por parte de las instituciones estatales, y ahí es importante cómo nos movemos como vecinos, como militantes, como compañeros. Creo que ahí hay también una instancia bien importante y esto implica también para mí que todos estemos como alertas a no dejar pasar situaciones, ¿no? Ni cuando las sufrimos, ni cuando sufrimos una situación de violencia por motivos de género, por más sutil que sea, ni tampoco generar complicidades, y en esto pienso más en los compañeros, ¿no? Que a veces hay como cuestiones muy naturalizadas de maltrato, de destrato hacia una compañera, y que esto también después circula en los grupos tal vez de varones. Bueno, un modo también de erradicar esa situación es poniéndole un freno a eso, no siendo cómplice de ese tipo de comportamientos, de circular determinadas cuestiones por WhatsApp. Digo, me parece que todo esto también hace a la cuestión de poder erradicarla. Y por supuesto, políticas en educación, en cultura,
¿no? Cuando nosotros podemos pensar en programas o en películas o en todo aquello que tiene que ver con las actividades culturales en el teatro, en todas esas instancias, bueno, que no es posible hoy llevar adelante cualquier obra. O sea, como que también ahí hay una alerta, decir, bueno, esta obra, y digo pensando también en esto, en esta cuestión municipal, a veces decir, bueno, estas canciones no, esta obra de teatro no, porque lo que hace es promover todavía más un discurso patriarcal y no digamos, estamos en un momento donde eso ya no lo podemos permitir pasar de largo. Entonces, creo que algunas de esas son herramientas para poder erradicar la violencia por motivos de género y, por supuesto, los femicidios. Hay que trabajar con las fuerzas de seguridad, digo, es un tema transversal, así que atraviesa todas las instituciones del Estado y a todas las organizaciones también, ¿no? No solamente a las que se dedican desde el feminismo y el transfeminismo a esta militancia, sino también a los partidos políticos, a todas las organizaciones, bueno, estar también tomando la decisión de cortar esa violencia por motivos de género o no, son decisiones bien también individuales. Y como sociedad también deconstruirnos un poco, ¿no? Totalmente, totalmente. Por eso pensaba en todas las instancias que tienen que ver con lo cultural, con lo social, con lo comunitario. Digo, parece que no estamos hablando de una temática, una problemática nueva, todo lo contrario, estamos hablando de una problemática antigua. En todo caso, lo que es diferente en este momento es que hay una definición social importante, no total, pero masiva, de ponerle un freno a ese tipo de violencia. Tal cual. ¿Por acá, chicos? Sí. Hola, Moni. Primero Hola. saludarte. Soy Tacio Mora de Nuevo Encuentro. Primero decirte que es un placer, creo que un orgullo y un honor, por lo menos para nosotros los que somos de Nuevo Encuentro, que estés acá en Merlo y en el programa. Hoy Gracias. a la mañana, mientras desayunaba, pensaba qué preguntarte. Y me acordé de ese hermoso acto en la cancha de Morón del 27 de octubre cuando recordábamos a Néstor, con esa hermosa tribuna turquesa que logramos llenar. Mi pregunta va sobre qué recuerdos tenés sobre Néstor y si nos podés contar cómo fue el día que te enteraste que falleció. Bueno, recuerdo de Néstor, de los primeros es cuando asumió, el 25 de mayo del 2003, que fuimos a la plaza, y que lo escuchábamos, y yo tenía la sensación de decir, bueno, si este hombre hace no sé, el 10% de lo que está diciendo, cambia la Argentina, ¿no? O sea, como un discurso de apertura que tenía toda esa impronta de venir a transformar, bueno, esto de vengo a proponer un sueño, me parece como que pudo condensar mucho de lo que estábamos esperando también como sociedad. Y entonces tengo ese recuerdo, tengo el recuerdo de su modo de, no sé, nosotros me acuerdo que por esos años hicimos en Morón el encuentro de Mercociudades. Morón era presidente de lo que es Mercociudades, entonces hizo un evento que duró varios días y donde él estuvo haciendo una intervención, una persona muy, muy agradable, muy pragmática, muy concreta, muy honesta, digo, como esos recuerdos tengo de Néstor. La última vez que estuvo en Morón fue en septiembre del 2010 y vino a inaugurar la última parte de lo que es el plan de urbanización del barrio Carlos Gardel. Y me acuerdo que esa vez habíamos hecho, Carlos Gardel antes tenía como lo que se llamaba la villa y después los monoblocks, todo eso que era la villa es lo que se urbaniza y es lo que hoy es un barrio con sus calles, con la traza urbana, con sus casitas y todo lo que significa también el centro de salud, el jardín, bueno, distintas instituciones estatales. Y entonces preparamos un escenario donde él donde estaba mirando a los monoblocks, ¿no? O sea, un playón que tiene el barrio. Cristina era presidenta, entonces Cristina venía también estaba Scioli como gobernador, y se hacía esa inauguración. Y antes habían estado en algunas casas con algunas familias, de hecho hay algunas fotos por ahí dando vueltas, donde está Cristina como tendida en una cama con un chiquito, bueno, esas son fotos de ahí de Gardel. Y recuerdo que mucha gente de los monoblocks no bajó, digamos, donde estábamos en el escenario, porque tenía vista directa desde sus balcones. Y entonces él saludaba y fue como una relación y un vínculo ahí re lindo que se dio espontáneamente entre las personas del barrio y Néstor. Y después de eso había sido mediados de septiembre y bueno, al mes siguiente fallece.
Y cómo me entero, era el día del censo, entonces estábamos todos en casa. Y a las 9 de la mañana nos llama Juan Manuel Abal Medina, que era el jefe de gabinete de ese momento, y nos avisa que había fallecido Néstor. Y fue re duro, porque la verdad es como que inesperado, o sea, él había tenido una intervención en esos días y demás, pero estaba bien, suponíamos que estaba bien. Así que fue, lo que nos pasó tanto a Martín como a mí en ese momento fue pensar en nuestros viejos, porque lo adoran, y entonces decíamos, ¿cómo le decimos esto a nuestros viejos? Que Néstor se murió. O sea, como esta cosa hasta como de familiar, ¿no? Así que sí, eso, así fue. Gracias. Por allá. Bueno, me presento, soy Sebastián. Saludos, Mónica. Hola. Represento Juventud e Identidad. Identidad es una organización feminista dirigida por Victoria Onda. A su vez, ella está en el marco del INADI. Bueno, tengo dos preguntas. Una es sobre el último debate sobre la situación de la población afroargentina y afrodescendiente en el país. Bueno, yo sé que fue una agenda medio intensa de intercambio y discusión y demás, y quería saber si nos podías contar un poco más del debate. Bueno, sí, hace un tiempo venimos trabajando con distintas organizaciones afrodescendientes, afroargentinas, en poder generar proyectos que en principio permitan visibilizar más la situación de la comunidad afro en nuestro país. Y la verdad es que el encuentro de hoy especialmente tuvo que ver con encontrarnos con diputadas afrodescendientes de otros países. Había compañeras de Ecuador, de la vicepresidenta de Costa Rica, compañeras de Brasil, diputadas, exdiputadas, organizaciones sociales y también, bueno, quienes somos de acá de Argentina, con organizaciones afroargentinas. Nosotros necesitamos en este punto y en la línea de poder ampliar derechos y generar más niveles de inclusión, necesitamos tener una definición comunitaria del lugar también que le damos a nuestra afrodescendencia, ¿no? Porque es un tema negado, porque es un tema que es más, si se quiere, tal vez en cierto conocimiento más popular, digo, masivo, está la idea de que todas las personas afrodescendientes fallecieron en la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Hubo una definición de mandar a todas las personas negras a esa guerra. Y eso da cuenta también de lo complicado que es la constitución de nuestro país, ¿no? O sea, la constitución en términos del Estado-nación que argentino. O sea, porque tenemos por un lado como base el genocidio de los pueblos originarios, tremendo, brutal, en todo el territorio argentino, y después lo que sucedió con la población afro, que llega de África esclavizada y que después es enviada a la guerra de Triple Alianza, pero que obviamente no tenemos compatriotas afrodescendientes. Muchos de nosotros, sin saberlo, debemos ser descendientes afros. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta población? Es una población totalmente excluida y discriminada. Entonces, la idea que tenemos y en la que venimos trabajando es en generar instancias normativas, legislación, políticas públicas que permitan reparar todo el daño que hicimos a esa comunidad, que es nuestra comunidad, que es nuestra identidad también. Y por eso también de las cosas que hoy hablábamos, además de cuestiones muy concretas, de problemas de trabajo, de vivienda, de salud, también algo que surgía mucho en la discusión, había dos ejes fundamentales que es comunicación y educación, ¿no? Nosotros necesitamos poder pensar en una comunicación que no sea racista. De hecho, la vicepresidenta de Costa Rica decía, hoy es necesario posicionarse como antirracista. Cuando uno se presenta a decir, yo soy antirracista. Y eso es una definición política, lo cual me parece que lo tomo y digo, yo soy antirracista, y desde ahí también trabajo para poder ampliar esos derechos. Y el otro tema es la educación. Nosotros tenemos una educación que es emblema en América Latina. O sea, la educación formal en todos los niveles, incluyendo el universitario, es emblemática de una apuesta muy importante a la educación pública y a la formación. Ahora, lo que tenemos también es una educación elitista, clasista, racista,
Y esto no importa si uno vive en un barrio o en otro, es en todos los lugares es así, porque la doctrina de la educación formal es racista. Entonces, para poder generar otro modo de relacionarnos y otra concepción sobre la identidad argentina, que no es que bajamos de los barcos, o sea, hay descendientes europeos, sí, pero también estamos quienes somos, en mi caso, descendiente originaria, y quienes son descendientes afro de la comunidad afro, y es todo esto Argentina, ¿no? O sea, entonces me parece que también es una discusión sobre cierta predominancia que ha tenido el discurso de la blanquitud como valor positivo, y todo eso también es de construir el patriarcado, el colonialismo y el capitalismo. Y eso es lo que estamos laburando, vamos a ver qué nos sale. Obviamente. Bueno, ¿cómo definís a Victoria Honda? Una compañera, yo la conocí a ella en la Cámara y trabajamos mucho juntas en los debates por el aborto, tanto en el 2018 como en el 2020. Bueno, ya en 2020 ya no estaba en la Cámara, pero igualmente es una compañera con la que desde donde sea estuvimos trabajando mucho sobre este tema, y una compañera que conozco hace muchísimo tiempo, con la que nos encontramos en todas las plazas, digamos, en todas las movilizaciones. De hecho, ayer la vi en el acto por el Día de la Militancia, y digo que tal vez el momento de mayor trabajo cuerpo a cuerpo y concreto fue con el debate del aborto en 2018. Bueno, muchas gracias. Ya vos. Bueno, ahora Mónica, te dejamos descansar un poquito, nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Segundo bloque de Preparen y Apunten. ¿Hasta acá cómo venimos, Mónica? Perfecto. Yo te quiero agradecer, porque a la entrada estaba como muy ansiosa, me di cuenta que no te agradecí tu presencia. Ay, no hay problema. Fue como, y no me dije qué mal que estuve. No, Así que nada, todo te bien. quiero agradecer tu presencia, el que estés acá. Esto para los chicos es enriquecedor, para mí también, ¿verdad? Yo escucho muy atentamente a cada Gracias. persona que viene, así que te lo agradezco. Gracias. ¿Por dónde continuamos, chicos? ¿Por acá? Por acá. Hola, Mónica. Hola. Mi nombre es Miquea, soy militante de Peronismo en Marcha. Y quería preguntarte, vos que sos una militante feminista, ¿qué pensás sobre la cultura de la cancelación? Bien, a ver, ¿cómo la pensás la cultura de la cancelación? Ahora soy de... Te dio vuelta. No, la pienso en torno a esto, por ejemplo, cuando fue, utilizando el término así rápido, el tema de los escrachos cuando se hizo en su momento, o el tema de denunciar públicamente situaciones de acoso, de violencia. Fue muy fuerte en su momento cuando denunció Telma Fardín a Juan D'Artés, y a partir de ahí creo que hubo como un nuevo cambio de paradigma dentro del movimiento feminista y sobre todo en Argentina, para repensar cuáles son las situaciones de abuso que vivimos con los varones con los que estamos cerca. Bien, no, me parece que son instancias que se inscriben también en este proceso que describíamos al principio, que son los modos también en que las pibas y también mujeres más grandes van encontrando para poder marcar una situación que tal vez han venido soportando hace mucho tiempo, y que en todo caso este es como también un momento de límite, de decir, bueno, esto que parecía que nos pasaba a pocas, que estaba silenciado, que había que bancárselo, desde hace un tiempo ya no. Y me parece que esto es un poco también lo que traen estos ejemplos que vos das, ¿no? El tema de los scratches es como que tiene un punto, hay como algún punto para poder pensarlo bien, porque el scratch que surgió en el contexto de la organización Hijos, en el año 94, 95 por ahí, cuando se comienza a configurar Hijos, tenía que ver con un contexto de impunidad, ¿no? Entonces, el scratch era la posibilidad de decir, bueno, ese vecino que parece tan buen vecino, en realidad es un torturador. Entonces, como no había justicia, necesitábamos escracharlo, y de hecho me acuerdo de haber participado en muchísimas marchas de scratch, porque era en un momento de total impunidad, era la única forma de poder marcar y de poder definir y de poder contar a vecinos de distintos lugares, de capital, de todos los distritos, en todas las provincias, de decir, bueno, esa persona que está ahí es una persona que mató, torturó, violó y que está en libertad.
Después cuando ya en el contexto de las políticas de derechos humanos, cuando las políticas de derechos humanos son políticas de Estado de la mano de Néstor y de Cristina, toda esa situación ya no tenía ese sentido político, porque ya estaba siendo juzgado como correspondía en un tribunal. Entonces, cuando se toma la figura del escrache, a mí me parece como que es una herramienta ahí que aparece como de primera mano y que es esta denuncia. Yo creo que a la hora de poder pensarlo hay que ubicar, por un lado, cosa que cuando una persona está denunciando, tener la certeza, o porque lo vivió uno y no tiene dudas, o porque hay como certeza de lo que se está haciendo, porque el escrache significa etiqueta, ¿no? Entonces, a una persona que vos le escrachás, ya está. Después, si es así o no es así. Es una forma por ahí que se encontró también de denunciar ante la impunidad que tiene Sí, una persona, sobre sí. todo dentro de la justicia, que como sabemos no tiene una lógica de pensamiento feminista. Pero a veces los scratches no son con personas que hayan pasado por procesos judiciales. Digo, para poder, o sea, ¿no? Como, digo, pienso en un montón de situaciones que recuerdo de pibes y pibas en las escuelas, Sí, ¿no? Sí, mismo delgada la muchas línea. chicas se escrachan y de hecho no denuncian, pero porque No, y encuentran- es que son, igual son cuestiones distintas, no es que tenga que pasar por ese tipo de denuncia, tomar la decisión de denunciar a una persona, hasta te digo por una violación, es una decisión de la persona. Es una decisión porque después viene todo un proceso que hay que ver si esa persona quiere transitar ese proceso o no. Lo cual no quiere decir que quien cometió una situación así tenga que tener una sanción y un castigo. Sobre todo hablando de una violación que es un caso extremo. Pero me parece como que hay como una discusión ahí también de qué es lo que realmente permite modificar situaciones, por eso creo que es un tema bien complejo. Lo de Telma Fardín también es diferente, porque es un adulto abusando, violando a una piba de 15, 16 años, que eso fue la edad que tenía Telma cuando sucedió. De hecho, Telma lo que también trae al Congreso es un proyecto donde lo que plantea es la necesidad de tener otro tipo de cuidados para las pibas y los pibes también, que actúan y que tienen estas giras, tal vez a cargo de personas mayores, pero cómo está ahí el tema del cuidado no está tan claro. Entonces, hay como muchas cosas que cuando hablamos de violencia por motivos de género aparecen en la superficie y cosas que tal vez nunca habíamos pensado y que de repente, bueno, en este momento lo estamos haciendo. Yo entiendo que es una herramienta. No sé si es la mejor, el scratch en estas situaciones. Entiendo que es una herramienta y que es un modo también de poder dar cuenta de una situación abusiva que sucedió. Yo creo que si nosotros logramos desde las instituciones tener otras herramientas, podemos tramitarlo de otro modo. Y en esto digo que la persona que violenta sea sancionada, pero no sé si vía el scratch. También diferencio de si es una persona adulta a si es una persona menor, ¿no? Digo por lo que pasa después, cómo quedan esas situaciones. Me parece un tema complejísimo y de hecho me acuerdo de haber tenido también este debate con pibes de una escuela nacional, de un secundario en Mar del Plata, donde las mismas pibas tenían como mucha pregunta en esto, porque habían sucedido situaciones de escrache y después como que ahí queda una cuestión congelada que sí, ¿cómo se sigue con esto? Aparte es una línea muy delgada igual el tema del scratch. Porque si no es como que todos nos sentimos con cierta impunidad de, total, yo te escracho y ya toda la sociedad te culpa. Por y eso te digo que señala. con el scratch va la etiqueta y más hoy con las redes sociales, porque tal vez en otros contextos era diferente, pero hoy con las redes sociales y con ese nivel de conocimiento de todo, es como difícil la situación. Tampoco sé, y por hablar con compañeras que han escrachado a otros, tampoco ellas se quedan bien. No es, por eso digo que es una situación bien compleja. Se expone Para demasiado. pensarla, no sé, como para pensarlo como un proceso social, pero Sí, está bueno para invitar a la reflexión de todos los compañeros. Muchas gracias por A tu vos. respuesta. ¿Por allá? Hola Mónica, ¿cómo andás? Hola. Mi nombre es Sofía, yo soy militante de Barrios de Pie. Mi pregunta iba también relacionada a lo que estamos hablando. Primero estoy muy orgullosa de tener una diputada que se sabe tan feminista y Gracias. teniendo en cuenta que el feminismo como herramienta de construcción también sirve para pensar lo que tiene que ver con la
bueno, no importa. No Bueno, importa, la yo te entendí, de un yo te montón de entendí. cuestiones que son hegemónicas ya, ¿no? Yo venía recién de una clase de ESI que teníamos con los pibis, pero lo que pasaba era que planteábamos un montón de cuestiones de opresiones y nos pusimos a hablar también de estas cuestiones que son de discriminación, más allá de lo que es del género, sino también de, bueno, de cómo estoy vestido, cómo estoy vestida, de que sea gorrita sí, gorrita no. Y te quería preguntar, estuvimos viendo, ¿no?, con mis compas, que estabas hablando mucho sobre cuestiones de gatillo fácil y mencionaste acá sobre cuestiones también que tienen que ver con cómo se plantea la situación de la policía frente a ciertas situaciones. Quería ver si podías desarrollar más lo que estuviste hablando en algunos lugares. Bien. Yo creo que el tema de seguridad es otro tema bien para... Nos llevaría todo el programa y más, porque además de ser una problemática que está como a la orden del día y que todos lidiamos con esa situación, lo que encontramos también es que la policía, sobre todo la policía bonaerense, que es la con la que tenemos más contacto en nuestros municipios, muchas veces tiene conductas abusivas, y a esto le llamamos violencia institucional, y que también hay un grado, ¿no?, desde cuestiones menores, si se quiere, o de cuestiones que son violencia institucional, pero que son más acotadas, hasta lo que es una muerte por gatillo fácil, ¿no? Como todo un espectro de situaciones sobre la violencia institucional que necesitamos también transformar. Yo creo que ahí hay una necesidad profunda de una formación diferente para la policía, para las fuerzas de seguridad, donde la policía tiene que tener formación para prevenir el delito y para reprimir el delito si fuese necesario, pero teniendo en cuenta un montón de variables. Primero, no perseguir a pibes porque usan gorrita y porque son del barrio tal y porque ya tuvieron una entrada en una comisaría o en la cárcel o en algún penal, porque eso no hace que una persona cumple una condena y cumplió una condena. Entonces tiene que poder seguir con su vida. No puede ser eso el estigma que te acompaña hasta que te morís. Y no puede ser eso también una carta de presentación o de justificación de que la policía te esté persiguiendo, te esté hostigando de algún modo. Y en los barrios a veces vemos esto. Entonces, y hemos tenido muchas situaciones y seguimos teniendo lamentablemente situaciones de gatillo fácil. Por eso cuando nosotros lo encaramos y lo trabajamos, a nivel, yo tuve entre el 2013 y 2017 fui senadora provincial. Y de hecho uno de los proyectos en los que más trabajé y que de hecho es ley, es la creación de las fiscalías especializadas en violencia institucional. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que se ponen en juego cuando hay una situación de gatillo fácil, ¿no? Primero, nos encontramos en general con familias muy vulneradas, que entonces se encuentran con la situación del asesinato de un familiar por parte de la policía, no saben a dónde ir, no saben dónde reclamar. La policía rápidamente arma un discurso sobre lo que pasó ahí, que es un discurso que le viene bien, digamos, de resistencia a la autoridad, de tiroteo, de cuestiones que no sucedieron, ¿no? Se me vienen a la cabeza 1000 ejemplos donde hablan de tiroteo y se escuchó un disparo, que es el que mató a un pibe, por ejemplo. Entonces, frente a eso necesitamos también, desde la política municipal, provincial y nacional, una contraparte, digamos, una posibilidad de, frente a este discurso de la policía, poder tener otro discurso que es el de la familia, que cuente su relato y que un testimonio tenga tanto valor como el otro y que vayan a juicio y que se haga un juicio y podamos ver ahí qué es lo que pasó. Por otra parte, obviamente que la investigación, lo que es la autopsia de ese cuerpo, no puede quedar en manos de la policía, tiene que pensarse en otro espacio que pueda hacer esa autopsia para que la investigación sea creíble. Y un poder judicial provincial que hay que también transformar, ¿no? Hay un poder judicial que a veces, no todos, siempre en estas cuestiones no vale generalizar porque no todas las personas actúan del mismo modo, pero hay muchas personas que están en las fiscalías provinciales y que avalan esos discursos de la policía, lo toman tal cual, como lineales. Entonces, por eso digo que es esta posibilidad de contar con fiscalías, y digo, es ley, de hecho en Azul, en Provincia de Buenos Aires, en Azul, las están implementando. Bueno, es un dispositivo
que permite otro tipo de tratamiento frente a una situación de gatillo fácil. Y eso lo tenemos como herramienta, y además Argentina tiene una trayectoria porque como somos un país que tiene a las políticas de derechos humanos como políticas de Estado, bueno, esto es como de algún modo como un residuo, si se quiere, como una parte residual de cierta actuación de las fuerzas de seguridad vinculadas a la dictadura. O sea, hay barrios, cuando vos vas a hablar con las personas, donde la práctica de las fuerzas de seguridad es totalmente antidemocrática, ¿no? Es como que si uno dice, bueno, hay lugares donde la democracia en términos generales no llegó. Y esto tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Por eso me parece que es un tema también que hay que tomarlo muy seriamente, que hay que poder dar estas discusiones muy difíciles a nuestra comunidad, porque, por otro lado, hay situaciones de inseguridad, de situaciones que se viven cotidianamente, donde hay una cuestión de robos con uso de armas de fuego, y eso genera mucho dolor y muchas complejidades a nivel social. Pero una cosa no quita la otra, digamos, ¿no? O sea, tener una mirada y una política de seguridad con la seriedad que requiere este momento es una instancia, y en esa línea de una política de seguridad seria no podemos convalidar ni aceptar que haya situaciones de violencia institucional. Muchísimas gracias. A vos. Es muy interesante, Mónica, lo que decís, y creo que también va un poco de la mano con esto que hablábamos en un principio de estigmatizar, que el gatillo fácil siempre es para los mismos grupos de personas y no para todos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Tercer bloque, preparen y apunten. Y recién en el corte se armó un debate Otro interesante, debate, están sí. todos los chicos, los bien enganchados, con ganas de seguir hablando respecto a esto del scratch, que hablamos de que es un arma de doble filo, porque así lo es. Yo recién le decía acá a las chicas, soy mamá de nenas, como también soy mamá de varón. Y a mí me preocupa la otra parte. No sé si ustedes tienen ganas de opinar sobre eso. A mí me preocupa la parte de esta cuestión de opinar tan livianamente sobre una persona y tirar algo, que a veces creo que las mujeres nos ponemos un poquito en el papel de malas. Y es fácil ensuciar a las personas. Y yo le decía, y después se hace una catarata en las redes sociales de réplicas y réplicas contra alguien que quizás no hizo nada. No sé qué piensan al respecto. No, a ver, yo creo que cuando hay algún tipo de denuncias, porque en general ha hecho algo. No conozco, no me llegó situación Decís que donde no pasó nada. Lo que creo es que queda una marca y que no, por un lado, no mejora la situación de esa mujer, no genera un cambio. Recién hablábamos también de cuántas veces hay scratches y todo sigue como si nada. Entonces, creo que en definitiva no es eficaz para desarmar ese vínculo de violencia o de abuso. Termina Bueno, que es siendo lo mismo, contraproducente, sí. Me parece que no es eficaz, y me parece que en definitiva tal vez es como una herramienta que te quita la bronca en el primer momento, pero que después te quedás también con todo eso y sí, con mucha exposición también para la persona que denuncia. Entonces, no sé, es como eso, digo, me parece que hay que pensarlo más. Pero sí parto de creerle a las mujeres cuando denuncian una situación de abuso y violencia. Yo eso no pongo en duda. Nunca lo pones en No. duda. Yo sigo considerando que para mí es como un arma de doble filo. Que lo consideré en un momento al movimiento de apoyo a las mujeres, pero hasta me parece un poco extremista. Por ejemplo, es una cuestión tonta, quizás personal, y me pasa desde ese lado. Mi hijo con 11 años apoyando ¿cómo era lo de Telma? Recién me olvidé cómo era que era la consigna. Mirá cómo nos ponemos. Mirá cómo nos ponemos. Mi nene compartiéndolo en su estado de WhatsApp, y fue un montón de mujeres desde mi edad, desde la edad, diciéndole que era un machirulo, un nene de 11 años, que estaba pero es otra apoyando una cuestión. causa. Está bien, pero no es una denuncia por violencia. O sea, no es por una eso. denuncia, pero digo, Claro, como que nos está ponemos bien. en un lugar Sí. demasiado extremista, me parece. A Sí, veces. sí, Continuamos puede por acá. ser. Hola Moni. Hola. Bueno, me llamo Carol, soy de Nuevo Encuentro. Y mi pregunta es, ¿cómo fue que empezó tu lucha con el aborto legal? Además de que ahora en el 2020 se logró que sea ley. Sí. Vuelvo a Morón. Empezamos en Morón en el año 2005 a trabajar yo venía trabajando en el área de atención primaria de la salud y trabajando con psicólogas, trabajadoras sociales, psicopedagogas, obstétricas,
veníamos llevando adelante un desarrollo de poder ir como acompañando los procesos de atención primaria en cada uno de los barrios de Morón. Y un buen día, las compañeras que estaban atendiendo en los centros de salud empezaron a decir que, bueno, de tanto trabajar sobre esa territorialidad y esa referencia de las compañeras en los centros de salud, un buen día empezaron a encontrarse con las mujeres que iban al centro de salud a plantear que estaban embarazadas y lo querían interrumpir. Entonces ahí empezamos a ver cómo acompañarlas en esto. Estamos hablando del 2005, o sea, no teníamos la ley. Sí teníamos la ILE, la interrupción legal del embarazo, porque la ley del 1921 ya contemplaba las causales para poder interrumpir un embarazo. Las causales que es si es un embarazo producto de una violación o si es un embarazo que genera que puede herir la salud de las mujeres, ¿no? O sea, porque ese embarazo es inviable en términos extrauterinos, o sea que es un embarazo que en cuanto ese bebé nazca va a fallecer porque tiene tal o cual patología, o cuando, por ejemplo, cuando la mujer está transitando un embarazo, mujer lesbiana o varón trans, está transitando un embarazo y se descubre algún tipo de enfermedad que requiere algún tratamiento, por ejemplo un cáncer, algo así, entonces es incompatible con el embarazo y entonces ahí ya desde 1921 esas situaciones estaban garantizadas en la Argentina para interrumpir un embarazo. Lo que pasa es que en nuestro Estado, que a veces es menos laico de lo que debiera, eso quedó medio tapado. Pero nosotros en Morón lo tomamos. Tomamos la ley de 1921 y con eso pudimos trabajar muy bien con interrupción legal del embarazo. Y cuando había una situación que no entraba dentro de la interrupción legal, sino que implicaba la decisión de interrumpir un embarazo que no estaba contemplado en estas causales, lo que hacíamos era no poder acompañar la práctica, pero sí darle información a las personas, ¿no? O sea, información porque nos basábamos en dos principios. El primero, el derecho a la comunicación. Toda persona tiene derecho a recibir comunicación que le es necesaria. Y la segunda, que las personas que trabajan en salud tienen la obligación y el compromiso de salvar vidas. Entonces, desde ahí, dar esa información para personas que estaban ya tomando una decisión. O sea, cuando esa mujer lesbiana o varón trans dice yo este embarazo lo voy a interrumpir, no entra dentro de las causales, bueno, esta es la información. Sin cuestiones de alarma, básicamente esto, acompañar, o sea, llamar, ver cómo está, pero no poder hacer la práctica. Así nos manejamos en aquellos primeros años y ahí empieza también mi militancia bien marcada para lograr el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, que es lo que garantiza hoy que cualquier mujer lesbiana o varón trans pueda ir a cualquier espacio sanitario, sea de financiamiento público o privado, y plantear que quiere interrumpir un embarazo y que no tenga que dar más explicaciones que esa. ¿Y cómo fue que lograron hacer un consenso con la oposición? Porque muchos de Juntos por el Cambio estaban de acuerdo. Me acuerdo Lipovetsky, por ejemplo, estaba a favor. ¿Cómo fue que lograron ese consenso? Los temas que tienen que ver con la agenda feminista y transfeminista son transversales. O sea, hay acompañamientos y oposición en todos los bloques. O sea, nuestro bloque es el bloque que más votos positivos aportó para la interrupción voluntaria del embarazo, pero también tuvimos votos en contra. Y lo mismo pasó con Juntos por el Cambio, con la proporción al revés, ¿no? O sea, una minoría que sí acompañó y una mayoría que votó en contra. Entonces, en esa lógica de poder pensar acuerdos transversales es que avanzamos en la construcción de la posibilidad de tratar, de debatir y tratar en dos momentos el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias, Mani. Gracias. Fuerza. Hola, mi nombre Hola. es Belén, milito para la San Antonio. Bueno, me gustaría saber cómo vos crees que va la ley Micaela en general en todos los municipios. Y bien heterogénea. O sea, yo creo que con la ley Micaela tenemos una herramienta muy importante para llevar adelante el debate en todas las instituciones, muy simbólica además porque trae la figura de Micaela, que era una compañera militante feminista, y porque, además pienso en la Fundación Micaela García, como que hay todo un entramado social que ha sostenido el tratamiento y la posibilidad de contar con esa ley. Y creo que hoy tiene una heterogeneidad enorme. Hay lugares donde se está trabajando muy bien
Y hay lugares donde es casi como un curso tipo Johnson. Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero cuando yo era chica, en la escuela venía Johnson & Johnson y en una clase de 1 hora te decía que te ibas a indisponer y tenías que usar una toallita. Y eso era toda la formación en sexualidad que teníamos en esa época. Entonces, a veces la ley Micaela, cuando se toma desde un como sí y no se toma seriamente, termina siendo como algo de un cursito que si querés lo escuchás, y en este tiempo yo veía a veces cuando se daba en algunos lugares desde la virtualidad, cámara apagada, y vos decís, bueno, es muy trabajoso, ¿no? Porque también tiene que ver con cómo cada uno y cada una toma el tema con la seriedad que corresponde para decir, bueno, formémonos en este tema, porque no es un tema, digamos, de la formación académica, es un tema de la formación para ser mejores personas y para poder vivir y tener vínculos más saludables. Entonces, creo que no te podría decir, no tengo cómo dar una respuesta, decir, está bien o está mal en los municipios. Hay municipios y municipios, como también dentro del Poder Judicial. Digo, nosotros sin ir más lejos, en la Cámara de Diputados tuvimos un solo encuentro de ley Micaela, y es un problema. Digo, los diputados y diputadas, tal vez todos los compañeros y compañeras que trabajan en la Cámara han tenido otra formación, otros encuentros. Pero nosotros como diputados y diputadas, un solo encuentro. O sea, digo, para poder también poner de relieve y de manifiesto lo que falta todavía para que se implemente bien. Pero estamos en el proceso. Yo creo que eso es recontra importante y que también nos permite poder ir creciendo y en esa transformación. Y me parece que es una herramienta fundamental. Muchas gracias. A vos. Por acá. Hola, mi nombre es Oriana Gauto, soy de Peronismo en Marcha y bueno, yo tengo 2 preguntas. Bueno, un gusto, un placer conocerte. Gracias. Quería saber cómo ves la implementación de la ESI después del cambio de gobierno de 2019. Bueno, la implementación de la ESI, a ver, hay provincias donde se está llevando adelante bastante bien. A veces queda muy en manos de los docentes que se comprometen con el tema y más allá de no tener apoyo de sus directores y directoras, lo hacen con mucha responsabilidad y con mucho compromiso. Hay provincias donde nos está costando muchísimo que se implemente la ESI. Estamos hablando de una ley del año 2006. O sea, recién hablamos de la ley Micaela, que es mucho más nuevita. Y tenemos ahí muchas dificultades porque yo creo que todo lo que tiene que ver con la sexualidad ha sido como muy mal tomado en nuestra sociedad. Hay como una resistencia, ¿no? Hay resistencia, hay mucha cosa como de no querer hablar. Hay tabúes. Tabúes. Hay necesidad, yo creo, de poder trabajarlo muy fuertemente en los espacios de formación docente, porque es difícil pedirle a un docente o a una docente que lleve adelante con conciencia la formación en la ESI si ella misma no ha trabajado su propia sexualidad. O sea, cómo transmitir todo lo que tiene que ver con los cuerpos, con los métodos anticonceptivos, con el cuidado del cuerpo del otro, con la responsabilidad en las relaciones sexoafectivas, otro gran tema. Porque, o sea, digo, como sujetos nos pensamos también en la relación con la otra persona, en donde la otra persona es una sujeta, un sujeto, y merece el respeto y el cuidado, y viceversa, ¿no? Digo, como que a veces eso también es difícil, ¿no? O sea, nosotros hoy en el debate del feminismo y el transfeminismo podemos dar cuenta de todos los debates vinculados a la cosificación. Sin embargo, la cosificación está ahí, porque no es solamente si vos hablas de un cuerpo, sino también es cómo te relacionás con esa persona, cuál es el modo en que generás ahí una confianza, un vínculo, o cómo lo bastardeás. Entonces, todas esas cosas para mí tienen que ver con la ESI y por eso es importante también que los docentes que vayan a implementar la ESI tengan espacios de trabajo sobre su propia vida sexual, sobre su propia construcción subjetiva, para poder transmitir a los estudiantes una cuestión más amorosa, de cuidado y más en libertad. O sea, creo que tiene que ver con eso. Muchas gracias. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros desde afuera cuando vemos que alguien está en una situación de violencia de género? Acompañarla. Yo creo que la primera cuestión es que esa persona sepa que no está sola, que hay otras personas que están viendo que está sufriendo esa situación,
que no le pasa solamente a ella, que no es un problema privado, que es un problema, como decíamos al principio, es una epidemia o una pandemia, la violencia por motivos de género. Entonces, que tenemos recursos comunitarios e institucionales para poder acompañarla. Y también esto está bueno que le llegue a esa persona, pareja, expareja, porque muchas veces cuando trabajamos, a mí me ha tocado trabajar muy poco con varones violentos, pero lo hice también. Y lo que veo es que cuando hay una cuestión de que se saben observados, empiezan a cambiar la posición, porque no se trata de gente que está loca y que no puede controlar sus impulsos. La violencia, ejercer violencia sobre otra persona es una decisión. Y cuando uno ve un poco el perfil de las personas violentas, sin querer homogeneizar, pero para decir algunas características, tal vez se trata de personas de tipos que en la vida social son divinos y son los más amorosos del mundo mundial, y después cuando están en la casa son severos y son violentos con su pareja, con sus hijos, hijas, hijes. Entonces, digo, y no es que no se da cuenta cuándo ejerce violencia y cuándo no. Por eso creo que cuando más observado se siente, más cuestionado se siente, bueno, son también instancias que es como un control desde lo social, ¿no? Así, bueno, esta compañera está acompañada, vamos a llevarla adelante, pero también con el cuidado y el respeto de lo que esa compañera pueda en ese momento, ¿no? Porque no es decirle, te lleno de folletos de información, vamos a la fiscalía ya, no. Es como acompañar, es también eso, es el respeto de los procesos de la otra persona, ¿no? Nosotros no estamos ahí para intervenir como se nos ocurre, sino que la compañera sepa que hay alguien que está ahí para ponerle el cuerpo y estar con ella con el ritmo y con los procesos que ella pueda llevar adelante. Creo. Gracias. Pero entonces vos lo que aconsejás, ¿es cierto lo que decís, que la mayoría de las personas que ejercen violencia para el barrio, para los demás, son ciudadanos ejemplares, un amor de persona? Y por eso también antes, no sé si tanto ahora, cuando ibas a la comisaría a hacer la denuncia, no te creían, no te tomaban en serio. Entonces, ¿vos qué aconsejas, aparte de este acompañamiento, qué otra herramienta tenemos para ayudar a esas personas? A las mujeres que sufren violencia. A veces es para contestarte, pienso en experiencias que he tenido acompañando a distintas mujeres. A veces es que saber en qué momento ella está sola y poder ir a hablar o poder tirar un folleto de información que le va a servir del centro que tengan vinculado al tratamiento sobre la violencia por motivos de género. A veces es un llamado, a veces es aprovechar el momento en que vemos que pueda salir. Hay mujeres que no pueden salir de la casa. Digo, y esto parece como de otra época, pero nos ha pasado de encontrarnos en alguna vivienda donde en un momento en que la mina está sola, ay, perdón, yo hablo no, está así. bien. Bueno, en que está sola, dice, che, no puedo salir de mi casa, no me deja salir de casa. Entonces vos ya te vas de ahí como que nada, pero ya sabés que esa persona está secuestrada. Entonces, me parece que es esto, es como, y a veces es en conversaciones, en que uno sabe que viene, que aunque no tenga marcas físicas, ¿no? La violencia no requiere solamente. No, se ejerce de muchas formas. Y cuando hay violencia psicológica, también es muy evidente en el deterioro que una persona va teniendo de su autoestima, de su modo de relacionarse, cuando se aísla, ¿no? Como que hay indicadores que dan cuenta de que puede estar sufriendo violencia por motivos de género, y ahí me parece que es esto, es buscar el momento en que se pueda hablar con ella y ofrecerle las cosas que tenemos a disposición, pero fundamentalmente acompañarla, fundamentalmente decirle, nada, llamame, contás conmigo, estoy acá. También se está dando mucho, yo veo a veces, cuando hay una situación de violencia in situ, ¿no? O sea, que uno escucha que hay una situación en una casa, yo veo, por lo menos por mi barrio, que pasa que la gente empieza a aplaudir desde abajo. O sea, el otro día en un departamento se escuchaban ruidos de una situación de violencia y la gente que estaba por la calle empezó a aplaudir, lo cual me pareció todo un rasgo de que ya no se deja pasar eso. No es, bueno, el vecino se está peleando con la vecina, no me meto. Sino marcar que ahí está pasando algo y que eso no puede suceder. Lo difícil también pasa que la víctima muchas veces, a mí me ha pasado de querer ayudar a personas que primero tienen el impulso de sí, quiero que me acompañes, no sé, a la comisaría de las mujeres, y después se arrepienten. Bueno, pero y vos por eso. Sos la mala que intentaste pero por eso yo creo que también hay que tener ese cuidado de decir cuándo una persona está dispuesta a denunciar. Por eso digo, separo esa decisión
de la decisión de acompañarla tal vez a un centro que atiende a mujeres en situación de violencia y que no es la denuncia. La denuncia No, puede será llegar una después asistencia o puede no psicológica. llegar. El tema es que ella se pueda fortalecer para enfrentar esa situación y salirse de esa situación. Perdón que interrumpa, pienso hoy también en las medidas del gobierno nacional, por ejemplo, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, también las medidas económicas impulsadas también para ayudar a todas Totalmente. las mujeres en violencia de género, Totalmente. los programas de acompañamiento, que los programas de acompañamiento, por ejemplo, en materia monetaria, son los más altos cuando hay que acompañar a una mujer en situación de violencia. También es una decisión del Estado y producto de este cambio de Totalmente. gobierno, de este cambio de perspectiva. De hecho, una gran parte del presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad está vinculado al programa Acompañar, que es esto, es decir, bueno, generar esa instancia para que las mujeres puedan contar con ese dinero. A veces, la verdad es que cuando las mujeres toman la decisión de cortar con un vínculo violento es irse cuando pueden, agarrar los pibes, los documentos y salen. Y si tienen ese dinero, digo, es muy importante porque te permite resolver la urgencia, ¿no? Y poder como clarificar un poco, porque aparte son momentos de mucho estrés, donde vos estás como tomando decisiones muy complejas y necesitas pues un tiempo para pensar y ver cómo vas a seguir. Y ver si tenés una red social donde puedas recurrir, si tenés familia, si tenés amigos, amigas que te puedan bancar. Digo, cómo vas armando también. Y ahí las trabajadoras del Estado, pienso porque en general son mujeres, las trabajadoras de los espacios que trabajan en temas de violencia de género son también un lugar bien importante para acompañar esos procesos, ¿no? Y poder pensar cómo sigue esa vida, cómo se reordena. Y también, a veces cuando hay denuncia, con la denuncia inclusive, ¿no? Nos vamos al último bloquecito. Y no, nos vamos al último corte y volvemos con el último bloque. Último bloque, preparen y apunten. Así que bueno, por acá la compañera quería preguntar. Por acá queríamos preguntarte, es algo que viene de todos nosotros igual, si le podrías dar un consejo a alguna persona, a alguna mujer o a alguna de las disidencias que están atravesando por una situación de violencia. ¿Cómo poder salir de esas situaciones? Si podrías ayudar de alguna forma. Bueno, creo que es un poco lo que veníamos planteando. Yo creo que lo primero es pedir ayuda, es esto que significa con las propias compañeras, y ahí a empezar a armar como ese dispositivo de cómo hacer, ¿no? O sea, si la situación es, si la situación se puede trabajar pensándose fuera de esa vivienda, si hay posibilidad de otra vivienda, porque esto también es un gran tema atravesado por la clase social, ¿no? Tal vez una persona que te puede decir, bueno, voy a alquilar otra cosa, ya está, pero quien no puede hacer eso, porque a veces la situación de violencia por motivos de género también incluye la violencia económica. Entonces el no manejar plata, el no tener cómo moverse, es un obstáculo. Yo creo que es poder pedir ayuda, poder ubicar ahí con las propias compañeras, ver cómo se establece un proyecto diferente. O sea, es separación, es necesitar un tratamiento psicológico para fortalecerse, es hacer la denuncia, es tramitar el acompañar hasta que el acompañar salga, y cuando sale el acompañar tenés ahí un dinero para poder manejarte. Es ver si qué otra red hay una red familiar, hay alguien con quien se pueda contar, si la idea es salir, porque es re injusto que la mujer se tenga que ir de la casa, es muy injusto, porque encima que sufrir violencia te tenés que ir, pero a veces es complejo la otra posibilidad, de que sea el tipo el que se vaya, ¿no? O sea, entonces como todo es tan finito y como que las situaciones de violencia escalan, también hay como un temor a la hora de decir hasta dónde profundizo esto, ¿no? Entonces, creo que siempre es pensarse en otro armado colectivo, no quedarse sola, fundamental no quedarse sola. Hoy cuando venía para acá estaba recordando que cuando nosotros en el 2004 empezábamos con estas políticas en Morón, también hacíamos unas charlas que se llamaban Es una cuestión de género, muy originales. Y una vez recibimos a compañeras del Bajo Flores que se llamaban las Amazonas. Y era una organización totalmente territorial. O sea, y aparte piensen cuántos años atrás. ¿Qué hacían ellas? Cuando
y nos contaban la experiencia como también para poder pensar en organizaciones comunitarias. Cuando ellas encontraban una vecina que estaba sufriendo violencia por motivos de género, lo que hacían era, todas juntas iban a la casa y hacían que el tipo se vaya. Me gusta. Forchi, ¿no? Qué difícil encima. Qué valor hay que tener para hacer Pero eso. estaban todas juntas. Entonces, tenían información de cuándo era el momento, iban y así lo resolvían. Porque los tipos violentos, en general, son personas Cobardes. con muchas dificultades. O sea, que igual que lo traten, no es mi problema, no. Pero donde hay una cuestión de debilidad bastante importante. Y cuando hay una cosa que se arma colectiva... La mejor definición. Última pregunta, chicos, así cerramos. Arce, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia, soy militante de Grande Libertad. Mi pregunta para vos es, durante mucho tiempo hablamos del género, ¿no? Y todavía yo creo que hay una problemática que es muy tabú, que es la diversidad de género en el adulto mayor. Es algo de lo que mucho no se habla, el acompañamiento. Si bien en esa época se dividiría la diversidad en dos, machos y sumisas, fue esa problemática la que encabezaron nuestras compañeras para lograr separar al macho de la mujer, de quienes somos hoy. Sigue siendo un tabú muy grande el acompañamiento de las comunidades en cuanto al género en los adultos mayores. ¿Vos qué pensás al respecto? Creo que somos parte de una sociedad que denosta mucho lo que es la vejez. Entonces, todo lo que está asociado a la vejez está mal visto, ¿no? O sea, la sexualidad heterosexual también está mal vista. Es como que no pasa nada entre las personas adultas mayores y, claro, y me contuve de no ser grosera. Sí. Pero creo que es eso. Entonces, o sea, a la hora de poder pensar en la sexualidad de las personas adultas mayores, bueno, es esto también, contemplar que es un momento de la vida y que tiene sus propias características, pero que tiene que ver con la vitalidad, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con las ganas de hacer cosas. Nosotros tenemos culturalmente una cuestión donde la vejez es un lugar al que no queremos llegar, pero es nuestra cultura, porque en otras culturas, sobre todo en las culturas originarias, la vejez tiene que ver, está muy asociada a la sabiduría, a la experiencia, al poder formar a las personas más jóvenes. Entonces nosotros, como tenemos una cosa de sociedad descartable, de sociedad que apunta a la juventud eterna, tenemos mucho, hoy hablamos de muchos problemas que tenemos sociales, bueno, este es uno más. Entonces, creo que también en la línea de poder conversar, construir otros conceptos, otro modo de relacionarnos, también entra la sexualidad en los adultos mayores y en las adultas mayores y en les adultes mayores. Y ahí también sí toda la discusión LGTBIQ+, sí, seguro. Sí. Muchas gracias. A vos. Bueno, Mónica, antes de despedirte, lo que te quisiera pedir es lo que le pedimos a todos nuestros invitados, que le dejen un mensaje a la juventud. Bueno, yo lo que les voy, más que un mensaje, les dejo un deseo. Deseo que sigan preguntándose por todo, que sigan teniendo ganas de transformar, que sigan soñando y que sigan con esta pertenencia, militante en las agrupaciones que sea, ¿no? Eso es una decisión de cada uno, pero me parece muy importante que tengan ese deseo por la militancia, porque es el deseo de transformar la realidad y es el deseo también de construir de modo comunitario, ¿no? De pensarse en colectivo. Y yo creo que esa es la riqueza más importante que tienen hoy y ojalá, deseo, la tengan para toda la vida. Muchísimas gracias, Mónica. Y nosotros nos vemos la próxima semana con un próximo invitado. Nos quieren tratar